En Juan 16 vamos a encontrar un mix, una mezcla de sentimientos. ¿Por qué? Porque Jesús comenzó a dar una serie de enseñanzas en este capítulo donde impulsaba y nos motiva a tener distintos sentimientos en nuestro corazón. Jesús habló de la obra del Espíritu Santo. Jesús también habló que la tristeza se iba a convertir en gozo. ¿Por qué? Porque Jesús iba a partir, iba a ir al cielo. Y bueno, y que finalmente este mundo está vencido. Así que en toda esta mezcla de enseñanzas, vamos a encontrar que entonces que el capítulo 16 es un capítulo muy rico, sobre todo en cuestiones de sentimientos. Esta es una de las últimas enseñanzas que Jesús dio. ¿Por qué no leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 16 y versículo 33? Escuche lo que ella dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estaba pensando, menos mal que Jesús terminó esta parte de su enseñanza de esta manera, porque si no hubiera sido así, qué difícil hubiera sido para los discípulos poder enfrentar lo que se iba a venir. Ellos habían compartido 3 años y medio aproximadamente de seminario bíblico con el mejor maestro, con Jesús. Jesús les había dado lecciones teóricas acerca del reino de Dios, y luego los llevaba a la práctica, porque de la teoría Jesús los llevaba a la práctica y les mostraba cómo funciona el reino de Dios y sus principios en este mundo. Los milagros estaban a la orden del día. De hecho, ya habían visto la mayor cantidad de milagros que Jesús había producido a lo largo de su ministerio. De hecho, Juan en el capítulo 21 y versículo 25 escribe que hay muchas cosas que hizo Jesús, y si se escribieran una por una, Juan dice en una reflexión personal, pienso que en el mundo no cabrían todos los libros. Obviamente esta es una exageración, una hipérbole, pero seguramente que Jesús hizo muchas más cosas de las que están escritas. Y ellos habían visto todo eso, habían sido testigos directos y oculares de todos los milagros de Jesús. Así que Jesús los llevó por distintos caminos a lo largo de esos años, por momentos donde tenían que enfrentarse con sus propios sentimientos, con sus emociones, donde tenían que enfrentarse al enemigo, a las enfermedades, al dolor de las personas, a la miseria, a la angustia. Pero la hora había llegado. Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos. El Maestro había elegido la cruz. Era el camino que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero los discípulos todavía no entendían estas cosas. Eso lo podemos encontrar en el versículo 16 al 18, que ellos no comprendían finalmente todo lo que Jesús les enseñó. Pero, ¿qué sería de ellos? ¿Perseverarían en la fe? ¿Mantendrían lo que Jesús les había enseñado? ¿Continuarían con la tarea del Señor? Por eso este capítulo termina en el versículo 33 que acabamos de leer, donde están los principios para que ellos y nosotros podamos tener una fe protectora. Y me gustaría compartir estos principios que están escritos ahí en el mismo versículo 33. En primer lugar, Jesús dijo que los discípulos en él iban a tener que encontrar y tener paz. Este es el primer principio de una fe protectora. Realmente, ¿quién puede tener paz en las vísperas de un asesinato? La cruz era un asesinato. Allí iban a entregar la vida del Señor Jesucristo. Era una pena de muerte, por supuesto. ¿Quién puede estar tranquilo frente a la pena de muerte? Hemos escuchado tal vez algunas cuantas historias de aquellos condenados a muerte en algunos países que hablan minutos o horas antes
y parecen no encontrar la paz porque la muerte está demasiado cerca. Sin embargo, Jesús estuvo hablando de la paz justo antes de la muerte, porque la intención de Jesús era que sus amigos no se espantaran cuando lo vieran a él clavado y muriendo en esa cruz. Podemos acudir a nuestra memoria y a nuestra imaginación, seguro de una película una de las últimas que salió acerca del Señor Jesús hace unos años ya, que evoca de manera muy fuerte, muy directa toda la pasión y la muerte de Jesús, donde lo vimos de una manera como nunca antes se había puesto en las pantallas. Creo que aún aquella película no llega a reflejar la realidad, porque muchas veces uno sabe que es una ficción y uno puede estar viendo la película y tomándose un vaso de gaseosa a la vez. Así que tal vez ese momento no lo podemos llegar a comprender totalmente, sino aquellos hombres que realmente estuvieron frente a esa cruz. Pero bueno, los métodos para obtener la paz de Jesús son muy diferentes a los métodos de este mundo. El mundo trata de obtener la paz a través de tratados, esto cuando hablamos de política, firmar la paz entre dos naciones, o muchas veces a través de las armas, hacer una guerra, aniquilar al enemigo para que luego haya paz, o a través de concesiones. Por la ciencia ha creado medicamentos psicotrópicos para traer paz a las mentes atribuladas. Pero estas son unos tipos de paz que son limitadas, son pasajeras, vencen y luego se terminan. Y otra vez hay que volver a hacer todo el proceso nuevamente. No son efectivos frente a las realidades humanas. Pueden ayudar paliativamente, pero no traen soluciones definitivas. Pero Jesús sí les transmitió una paz que el mundo no puede dar, solamente a través de lo que Jesús dijo, a través de sus palabras. Qué importante lo que uno dice. A través de las palabras uno puede traer paz, o a través de las palabras uno puede traer miedo, temor, confusión. ¿Cuántas cosas podemos generar a través de las palabras? Jesús, con infinita dulzura, sembró en ellos la paz. Y de estas palabras nosotros tenemos que asirnos con firmeza en todas las circunstancias de la vida. Sé que es fácil decirlo cuando no hay problemas y es difícil vivirlo cuando uno está metido en los problemas. Pero la verdad es esta: hay que asirse de las palabras de Jesús para los momentos de dificultad. Por eso Pedro nos alienta en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, donde dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es aquel lugar donde debemos aferrarnos para encontrar paz en los momentos de dificultad. Será la palabra de Dios, que es lo que Jesús habló, lo que va a traer verdadera paz al corazón del hombre. Porque no nos olvidemos que Jesús mismo dijo y nos dejó un alentador legado eterno. En Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Primer principio de una fe protectora es encontrar la paz en Jesucristo. Vamos a compartir el segundo principio, que también está escrito en el versículo 33. Y dice: en el mundo tendréis aflicción. Y uno dice: ¿por qué tenemos que hablar de esto? Bueno, porque es una realidad que Jesús la nombra y vale la pena, de alguna manera, tratar este tema. Es común y muchas veces he escuchado a ciertos predicadores enseñar a las personas que cuando crean en Jesús se le van a acabar los problemas. Nada más lejos de la realidad.
y aún nada más lejos de la realidad de lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó que en el mundo hay aflicciones. Es justo lo contrario a lo que Jesús enseñó. Algunos dicen, se acaban los problemas, o deje de sufrir, o pare con los problemas. Sin embargo, Jesús dijo que en este mundo vamos a estar rodeados continuamente de aflicciones. Problemas de toda clase y de toda índole, problemas familiares, problemas matrimoniales, puede haber problemas de salud, más todos los problemas que están externamente a nosotros, que nos rodean, que nos tocan nuestra economía, tocan nuestra paz, tocan a la sociedad y que no los producimos necesariamente en nosotros. Jesús dijo que en el mundo hay aflicción. ¿Y sabe por qué los cristianos tenemos aflicción? Por algunas cuantas razones. Primero, somos seres humanos, como todos los seres humanos. Somos caídos de la gracia de Dios. Vivimos en un mundo que está inmerso en las tinieblas y en el pecado. Tenemos aflicción por estas cosas, porque ahora como cristianos estamos en territorio enemigo. Jesús habló claramente en Juan 12, hablando de que este mundo tiene un príncipe y que es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, él gobierna, él está a cargo de esos grandes poderes de este mundo. Por eso las cosas están como están, por eso a todos nos va como nos va, porque Satanás es príncipe de este mundo. Obviamente no es el rey es el creador, es el dueño de todo, el que gobierna, pero Satanás usurpó la soberanía de este mundo porque los hombres le cedimos esa soberanía y hoy estamos pagando las consecuencias. En Juan 17:15, Jesús hizo una oración que dice de la siguiente manera: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si Dios nos quitara del mundo para evitarnos los problemas, pues ¿quién traería soluciones a este mundo? Si Dios quitara a los cristianos, aunque en un momento los va a quitar y creo que ese momento se aproxima con velocidad. Pero entre tanto eso no suceda, Jesús dijo: Padre, déjalos en este mundo. Déjalos para que ayuden a otros a encontrar soluciones, para que lo que ellos han conocido también se lo puedan transmitir a otros. No los quites del mundo, solo te pido que los guardes, que los protejas, que pongas tu mano de protección sobre ellos. Esta tierra es hermosa. Uno puede poner algunos videos y ver distintas partes del mundo en alta definición, unos paisajes preciosos, unos viajes por los fondos de los mares, con peces increíbles, con plantas increíbles. ¡Qué paisajes preciosos! Sin embargo, esta tierra está maldita. Suena feo esto que digo, pero la tierra que pisamos está maldita. Maldita por nosotros mismos, por nuestra propia culpa. Nosotros hemos aceptado el pecado y hemos contaminado la tierra donde vivimos con el pecado. Hay algunas personas que se llaman tecnólogos. Ellos se encargan de descubrir algunas cuestiones que tal vez las tenemos observadas, pero no hemos hecho leyes o enunciados al respecto. Hay una ley que se llama la ley de Murphy. Hay libros escritos sobre esto que parecen cómicos, pero me parece que terminan siendo en algunas partes muy serios. Y el enunciado principal de la ley de Murphy tiene que ver con esto que estamos hablando, con un mundo caído en la desgracia del pecado y bajo el poder de Satanás. La ley principal la enuncia de esta manera: la maldad intrínseca de los elementos inanimados. Dice esta ley que hay maldad en las cosas. Y lo ilustra con un ejemplo que muy probablemente nos haya pasado en alguna oportunidad. Usted está untando un pan con dulce de leche y ese pan se le cae de la mano, cae al piso. ¿Cómo normalmente cae ese pan?
con el dulce para arriba o con el dulce para abajo. Bueno, es lógico pensar que caiga con el dulce para abajo porque probablemente sea más pesado que el pan y se va a dar vuelta en el aire y va a pegar en el piso. Pero dice esta ley, una ley maldita, creo, la ley de Murphy, es una ley maldita, que dice que las cosas se van a dificultar en esta vida. Le habrá pasado y me imagino que debe tener un montón de ejemplos. Los mecánicos tienen ejemplos, las personas que trabajan tienen ejemplos. En nuestra casa tenemos un montón de ejemplos. Y hay un corolario de esta ley que dice, si algo puede fallar, fallará. Bueno, es demasiado negativa, ¿no? Pero hay una realidad espiritual detrás de todo esto, que no debemos olvidar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pienso que Jesús la podría haber nombrado la ley de Murphy, pero obviamente todavía no había nada escrito y el tal Murphy seguramente todavía no había nacido. Pero hermanos, debemos entender esto, que muchas veces vamos a pasar por dificultades. ¿Alguien le ha prometido que el camino cristiano es un camino de rosas? Si es de rosas, le explico cómo están puestas. Los pétalos están hacia afuera y los cabos con los pinches están justamente donde usted tiene que pasar y usted irá descalzo. Si es que alguien le prometió un camino de rosas, debe ser este. Ahora, ¿de qué vale la pena entonces ser cristianos si no nos vamos a salvar de los problemas? Mire, hay una gran verdad también detrás de todo esto. Es mejor pasar los problemas de la mano de Dios a que pasar los problemas solos. ¿Sabe por qué? Porque Dios ayuda a los hombres a pasar los problemas. Dios ayuda a superar las dificultades que tenemos en esta tierra. Todos los discípulos, absolutamente todos, excepto Judas Iscariote, que se suicidó, lamentablemente tomó la peor decisión que una persona puede tomar. Y Juan, el anciano, que según nos cuenta la historia extrabíblica, se salvó de la muerte y por eso fue enviado a la isla de Patmos, donde él recibe la revelación del Apocalipsis. A excepción de estos dos, todos los apóstoles murieron como mártires. Fueron muertos en manos de verdugos. Uno diría, pero eran los discípulos de Jesús, ¿por qué ellos tuvieron que pasar por esto? Porque Jesús se los advirtió, les dijo, en el mundo van a tener aflicción. Jesús es el camino. Él mismo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Así que tómese fuertemente de Jesús. Sepa que va a haber dificultades, pero sepa que Jesús lo va a ayudar. Y el tercer principio que él mismo compartió en el versículo 33, dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Este mundo es terrible, ¿no? Pero está vencido. Quiero decirle que si usted está del lado de Jesús, usted está del lado del vencedor. ¿Cómo podría decir esto el Señor Jesús? Si estaban a punto de arrestarlo con la intención de pasarlo por un juicio falso, de condenarlo y luego de matarlo. ¿Cómo podía decir yo he vencido al mundo si estaba a punto de enfrentar la peor realidad del mundo, que es la muerte? No olvide que en varias oportunidades Jesús anunció lo que iba a suceder con él. Y no es esta la primera vez que le habla a los discípulos acerca de su muerte, pero de la victoria sobre esa muerte a través de este gran milagro que se llama la resurrección. ¿Qué es lo que más tememos los hombres? Es a la muerte. Satanás lo sabe, en el libro de Job está muy claramente expresado que el hombre daría todo lo que tiene por su vida, porque es lo único de lo cual todavía no tenemos experiencia con la muerte. Y todas las personas le temen porque hay muchas preguntas detrás de lo que sucede y de cómo se llega a la muerte. Es este tal vez el punto más fuerte
que los seres humanos tienen que enfrentar. Pero Jesús derrotó al príncipe de este mundo, que es Satanás, y junto con él derrotó al pecado. Y al haber derrotado a Satanás y al pecado, también estableció una derrota definitiva sobre la enfermedad que es conducente a la muerte. Así que todo el mal que el hombre trajo sobre esta tierra, Jesús ya lo venció. Él dio la primera muestra de que el pecado, Satanás, la muerte y la enfermedad están derrotados. ¿Pero por qué continúan entonces? ¿Por qué siguen? Bueno, porque Él los derrotó y nos mostró que nosotros también podemos seguir los pasos que Él siguió. Nosotros también podemos caminar como Jesús y admitir y asumir la victoria que Él ganó, asumirla en nuestras vidas. Porque nos podemos preguntar, entonces nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo descomunal por vencer al mundo. No. Usted no lo va a poder vencer al mundo, Jesús lo venció. Acepte la victoria de Jesús, reciba la fuerza de Jesús, reciba el poder del Espíritu Santo, reciba el poder de la palabra de Dios y usted es un vencedor. De hecho, la palabra dice que no somos simples vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que esta confianza es la que salvó a millones de personas en la antigüedad. Esta confianza es la que salva a millones de personas en la actualidad. Y esta confianza es la que seguirá salvando a otros millones de personas en el futuro. Pedro fue muy sabio con las palabras que él utilizó en Juan 6:68. Él se preguntó después de una conversación que Jesús les hizo y de una propuesta que Jesús les hizo. Le dijo, ¿quieren irse? ¿Quieren ustedes seguir otros caminos? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que Jesús tiene todo lo que nosotros estamos necesitando. No lo vamos a encontrar en ningún otro ofrecimiento del mundo. Por eso, acuérdese de estos principios que Jesús compartió en el versículo 33 de Juan 16. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué le parece si acepta estos tres principios? Pero fundamentalmente el último, confíe. Jesús venció y si Él venció, le va a trasladar esta victoria también a usted. Voy a cerrar este mensaje con una oración. Yo voy a orar por usted en este momento. Cierre sus ojos. Jesús, tomamos esta palabra que hemos compartido y esta palabra específica que tú nos dejaste. Aquí en Juan, Señor, 16:33. Tomamos los principios que están aquí, Señor. En ti vamos a encontrar la paz. En este mundo vamos a tener aflicción, pero Señor, seguramente, como tú venciste, nosotros también seremos vencedores. Pido que le traslades esta victoria a todas las personas que han puesto su fe en ti. Señor, esto es un acto milagroso. No lo podemos hacer los hombres, solo lo podés hacer vos. Pero lo podés hacer cuando nosotros aceptamos vivir en comunión con Jesucristo. Jesús, entra a nuestro corazón. Sé nuestro Señor. Sé nuestro guía en esta vida y fundamentalmente sé nuestro Salvador. Porque si tú, Señor, fuiste victorioso, nosotros también lo somos. Gracias por esta fe, Señor, esta fe protectora que nos has dado. Gracias por los principios que la conforman. En el nombre de Jesús. Amén. Cubrite con esta fe protectora. Lee nuevamente estos principios y ponelos en práctica. Que Dios te bendiga.